¿Qué tal, amables oyentes de Radio Nuevo Tiempo, también de la internet que nos escuchan? Bienvenidos este lunes 9 de junio. Vamos a seguir estudiando acerca de los apóstoles y la ley. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Ayer habíamos conversado un poquito, porque es largo el tema, acerca de este Pablo, que Pablo es un personaje que por lo menos escribió 13 de los libros, de los 27 libros del Nuevo Testamento, así que bien importante. Y según lo que concluimos, él está de acuerdo con la ley y apoya la ley, a pesar de algunos dichos que él tiene. Pero ¿qué dirá Pedro? Pedro es un personaje muy cercano a Jesús, ¿ah? Así es. Fue seleccionado entre los primeros. Pedro estuvo presente en muchos eventos del ministerio de Jesús. Claro, ¿te acuerdas tú cuando lo llamó Cristo con ellos, Pedro, Santiago y Juan, que eran los tres que llamó al momento de la transfiguración y otros hechos milagrosos de Cristo? César, por ejemplo, en Cesarea de Filipo, él declaró que Jesús era el Mesías. Recuerdo cuando hizo la pregunta, Jesús, entonces él le respondió. Y así hay una cantidad de eventos. Después de la ascensión, incluso tú recuerdas que estando a la orilla del mar, Cristo lo llama y le hace las tres preguntas, esas maravillosas preguntas: Pedro, ¿me ama? O sea, tuvo una parte activa. Ahora, ¿qué dirá Pedro acerca de la ley? ¿Qué será lo que comenta él? Porque podríamos encontrar que de improviso apareciera alguno que no menciona la ley, pero estará hablando, porque la idea es descubrir si ellos dijeron algo, Jesús dijo algo, les transmitió algo a ellos en relación a que la ley estaba abrogada, que no servía, que había que ser cambiada. Veamos algunos textos. Allí en 1 Pedro capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mira la maravilloso texto que tiene Pedro en relación a este ministerio de encontrarse con Jesús. Pero fíjate, Pedro está repitiendo un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas cosas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pedro está entonces basándose en el Antiguo Testamento, y él está totalmente de acuerdo con lo que dice el Éxodo. Y de acuerdo con la vida de Pedro, y de acuerdo con lo que nosotros vemos en Pedro, él siempre estuvo de acuerdo con la perpetuidad de los mandamientos. Claro. Se adhirió a la ley judía. Sí, exactamente. Si tú lo ves, esta ligación que tiene entre el judío y él, que era un judío, ¿no es cierto?, se perpetúa en el tiempo. Él no hace alusión absoluta aquí, incluso dice que siguen permaneciendo como real sacerdocio, gente santa. Él se identifica plenamente con las raíces judías. Porque fíjate, otra de las cosas que nos llama la atención es cuando ahí, recuerda en Hechos capítulo 10, versos de 9 en adelante, recuerda cuando a Pedro se les dice que él había subido a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Él tenía hambre en ese momento, dice el verso 10 lo dice, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado por las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y aquí él se está basando en la costumbre judía. Bueno, era un mandato de Dios, de que ellos no debían comer ciertas cosas que no eran alimento. O sea, vamos a decir que no debían comer ciertos alimentos, no. Aquello que el Señor prohibió no es alimento, sencillamente. Ahora, lo interesante es que él quiere decir de que mantenía el régimen alimenticio, así que está dado para el pueblo, ¿no sé? Exactamente. Lo mantenía, por lo tanto, a decirle al Señor: mira, no, esto no lo he comido nunca. O sea, él era un fiel seguidor de todo lo que se había dicho en el Claro que sí. Aunque fíjate, tenemos que hacer énfasis en que quien lea este texto debe seguir leyendo,
porque aquí el Señor no estaba tratando de decirle a Pedro de que debía cambiar la alimentación. Es algo totalmente diferente, era un prejuicio que Pedro tenía contra aquellos que no eran judíos, contra los gentiles. Entonces, y el mismo Pedro dice más adelante de que el Señor le dijo que no llamara común a ninguna persona, a ningún hombre llamara común. Claro, O sea, lo interesante es que cuando uno analiza algunas palabras que aparecen ahí, por ejemplo, dice entró en un éxtasis. Este es un estado de plenitud máxima, ¿no es cierto? Que está asociado a lucidez, a cosas que ves, y esto dura unos minutos, no es muy largo. Eso más o menos lo entendemos hoy día. Pero él dice que entra en ese estado y ve esto, y la voz le dice, come. Ahora, no está hablando aquí, y esto es bueno tener claro que no está hablando en el contexto que sigue acerca de alimentación. No está dando un reglamento, una orden ahora que puede comerse de todo, sino que lo que está indicándole el Espíritu en este momento es lo que tiene que hacer después, por lo que tú decías, porque Pedro realmente, marcadamente, era el hombre que era judío, salvo, no era judío, perdido. Claro. Y se abre la puerta, perdón, Pablo acuérdate que fue el apóstol de los gentiles, pero Pedro no era por esa línea. No. Ahora Cristo lo va a hacer cambiar, y si uno sigue leyendo se va a encontrar de que en realidad lo que Jesús quería que él cambiara es ese concepto que el Evangelio debía ser promulgado a todas las personas. Pedro mismo es el que clarifica esta situación. No es cosa de que nosotros estemos interpretando. Aquí no hay interpretación posible, porque Pedro mismo lo dice con sus propias palabras. Entonces, ahora tenemos que considerar de que, como decía, el Señor quiso grabar en la mente de Pedro, con este incidente, algo que él tenía que aprender, que no era precisamente en relación a la alimentación, pero como ellos eran tan cuidadosos en la alimentación, el Señor quiso grabar esto con esa visión. Exactamente, o sea, uno tiene que ser sincero, porque aquí Pedro no está diciendo que está abrogando la ley, sino que él la ha cumplido y la siguió cumpliendo. Así es. Porque cuando fue a hablarle, se encontró que efectivamente allí había una persona que no era judío, que era pagano, que había recibido indicaciones, él también había estado orando, Dios se había revelado, y si uno sigue leyendo se va a encontrar que los hermanos mismos quedaron, digamos, admirados, porque y ellos también están recibiendo el Espíritu Santo, ellos también están cambiando igual que nosotros, o sea, están siendo nivelados al mismo lugar, al mismo nivel nuestro en cuanto a la aceptación de Cristo, y eso abre una puerta para entender de que Pedro no está cambiando la ley, no está haciendo cambios estructurales a las normas pasadas, sino lo que el Señor le está indicando es, anda a los gentiles, porque allí también debe ser predicado el Evangelio, y no hagas acepción de personas. Incluso él mismo lo dice. Claro. Ahora entiendo, dice, que Dios, y ahí está la clave de la interpretación del texto. Ahora entiendo que todo lo que me dijo el Señor no era alimentación. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Justamente. Entonces uno dice, bueno, Pedro entonces estaba en contra de la ley. Al parecer no, estaba apoyando, pero el discurso que parece equivocado en cuanto a la ley reafirma un concepto totalmente distinto, el de ir a los gentiles a predicar el Evangelio. Bueno, amables oyentes, los invitamos para mañana a una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Recuerde la gran equivocación de Pedro y considere la gracia que, no obstante, le fue extendida. ¿Cómo podemos aprender a extender esa clase de gracia a otros y a aceptar la gracia nosotros mismos cuando nos equivocamos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.